Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vea este video, profesor. Nosotros somos el equipo 1, está conformado por Agareli Pérez Olvera, Itzel Guadalupe Olvera González, Jimena Hernández Ortega y su servidora Anet Michelle Tauzo Nájera. Nuestro tema es la defensa de la Constitución y las garantías constitucionales. Empezando, nos encontramos con un objetivo. Bueno, el objetivo es, siendo la Constitución el objeto propio de la defensa constitucional, es preciso tener una noción de Constitución, la cual es la norma máxima de un país, que regula los temas relativos a la estructura del mismo, su conformación sociopolítica y económica, en que se establecen disposiciones relativas a la protección de los derechos fundamentales del gobernado y que contemplan los medios de control constitucional. Y bueno, y podemos decir a lo que acaba de mencionar mi compañera, que el Estado conforma 5 aspectos y uno de ellos, bueno, es que regula la estructura del Estado, normando su conformación ya sea territorial, humana, gubernativa y jurídica. El segundo es que establece las relaciones entre los entes públicos y los gobernados. La tercera es que prevé la protección del mínimo de derechos de que es un titular y un gobernado frente a las autoridades. También regula el capítulo relativo a su defensa y su protección. Y el quinto es que en ella encontramos decisiones políticas, jurídicas y fundamentales. La Constitución se forma de dos partes que son las siguientes. La parte dogmática, que sería la primera, es la que contiene las garantías del gobernado, medios jurídicos, protección de derechos al hombre, oponibles ante la autoridad pública. La segunda sería la parte orgánica, donde determinan las formas de Estado y de gobierno, la estructura sociopolítica del Estado y el sustento económico y disposiciones generales. Después viene lo que es la defensa de la Constitución y bueno, encontramos que no fue sino hasta la cuarta década de este siglo cuando se inició una sistematización de los conceptos y de las ideas relativas a los instrumentos que se han establecido de manera paulatina en una constante y atormentada lucha por lograr la efectividad de las disposiciones de carácter fundamental. Bueno, como fecha de inicio de la revisión más rigurosa de los instrumentos de efectividad de las disposiciones constitucionales, podemos señalar la famosa polémica entre dos destacados juristas. Por una parte, tenemos la aparición del clásico libro de Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, literalmente el protector de la Constitución, cuya primera edición apareció en Alemania en el año de 1931 y que fue traducido al español en el mismo año por Manuel Sánchez Sarta con el título de La defensa de la Constitución. También cabe destacar que la defensa de la Constitución corre a cargo de entes públicos que lo integran o conforman el gobierno del Estado, preferente a los órganos judiciales. Es donde diviene la idea de la tarea gubernativa. También logramos comprender que la ley suprema en el imperio del principio de supremacía constitucional frente a los entes gubernativos. Y tiene como base para que impiere el Estado de Derecho en cualquier país o dentro de un régimen determinado. Bueno, la protección a la Constitución. El primer sector relativo a la protección de la Constitución se integra por aquellos factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han canalizados por medio de normas de carácter fundamental incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr sus titulares se cometan a los lineamientos establecidos.
en la propia Carta Fundamental, tanto lo que se respecta a sus atribuciones como también de manera esencial, en cuanto al respecto de los derechos humanos y de los gobernados. En otras palabras, estos instrumentos pretenden lograr el funcionamiento armónico, equilibrado y permanente de los poderes políticos y en general el órgano de la autoridad. Bueno, después tenemos que la Constitución, tanto en sentido real como documento escrito, es forzosamente dinámica y con mayor razón en nuestra época de cambio acelerados y constantes. Por este motivo, la defensa de la Constitución aún desde la aparición formal y de carácter positivo que hemos adoptado, tiene como objeto no solo el mantenimiento de las normas fundamentales, sino también su evolución y su compenetración con la realidad política para evitar que el documento escrito se convierta en una simple fórmula normal y nominal y semántica. Y ahí pusimos una imagen donde está la Constitución mexicana de 1917. Bueno, tenemos entendido que para proteger a la Constitución se dividieron los sectores. El primer sector relativo a la protección de la Constitución se integra por todos aquellos factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados por medio de normas. Estas normas son de carácter fundamental y son incorporados a los documentos constitucionales. Todo esto con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Carta Fundamental, tanto por lo que respecta a sus atribuciones, como también y de manera esencial en cuanto respecta a los derechos humanos. Y como segunda categoría tenemos lo que son las garantías constitucionales, que estas están formadas por las llamadas garantías constitucionales que, entendidas con el concepto tradicional, las identifica con derechos de las personas humanas, consagrados constitucionalmente como unos medios jurídicos de la naturaleza predominante procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, en los instrumentos protectores que mi compañera mencionó en el párrafo, bueno, en su diapositiva, y que no han sido suficientes para lograr el respeto y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. ¿Qué es una garantía constitucional? Las garantías constitucionales definen como medios o instrumentos de la Constitución Nacional. Ponen a disposición a los habitantes para sostener, defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales, mientras que las garantías procesales como los instrumentos o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas para que dispongan los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos. Bueno, después continuaremos con mis compañeras expondrán brevemente algunas de las garantías de constitucionales del proceso penal, haciendo un análisis jurisprudencial. Bueno, vamos a empezar a saber qué es el derecho a la jurisdicción. El derecho a la jurisdicción ante un juez natural quiere decir que las personas tienen derecho a que el poder público se organice de modo que el acceso a la justicia quede garantizado, lo que se logra con el derecho a la jurisdicción o la tutela jurisdiccional de los derechos por los tribunales o autoridades competentes. Prácticamente esta garantía no solo asegura que toda persona pueda ocurrir en igualdad de condiciones, sin discriminación y en forma efectiva ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia, sino también la obtención de una sentencia justa y motivada. Y posteriormente tenemos al debido proceso, que esto significa que la obligación es de preservar las garantías que hacen al debido proceso, y es la que se encarga por parte de los organismos jurisdiccionales de fundar sus decisiones. Y también cabe mencionar que hacen la realización de la justicia y el derecho sustantivo, invocados por las partes,
y canalizan ineluctablemente a través de los órganos, mecanismos jurisdiccionales y formas procesales. Todos tenemos derecho a ser defendidos. A eso es lo que viene el derecho a la defensa. El derecho a la defensa se encuentra consagrado expresamente en el artículo 18 al disponer que es inviolable la defensa en un juicio de las personas y los derechos y posibilita la afectivación de todas las demás garantías que son derivación o consecuencia. Se le podría definir de forma genérica como el derecho que tiene toda persona a defenderse de una acusación en contra en el proceso penal o una controversia sustanciada en sede administrativa o judicial. Más específicamente hablando, como el derecho que tiene toda persona de no ser privada de su vida, libertad o propiedad, sin una oportunidad de ser oída a la defensa de sus derechos. Después viene lo que es el derecho a no declarar contra sí mismo. Atento a que la declaración del imputado debe ser considerada un medio de su defensa, no de prueba. Esta garantía significa el derecho a no ser obligado o inducido mediante coacción física o moral. O, por ejemplo, amenazas, engaños, preguntas capciosas o sugestivas. Chorros de la verdad, detectores de mentira, etc. Y tiene como objeto de desterrar definitivamente aquellas concepciones autoritarias que buscaban en la confesión la posibilidad de llegar a la verdad de los hechos, inclusive en violación de su dignidad como persona. Como consiguiente tenemos el principio de irretroactividad en materia penal. Bueno, el artículo 18 establece por su parte que ningún habitante en la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. La irretroactividad de la ley se explica por la necesidad de evitar una aplicación abusiva del derecho penal, otorgando al gobernado la certeza jurídica de que jamás podrá ser sancionado por una conducta que al momento de ser cometida no era considerada como delito por la ley, aun cuando al momento posterior de este haya realizado la conducta. También cabe puntualizar que este principio es una derivación de la constitución dogmática del principio de legalidad, más conocido como nullum crimen o nulla poena signe lege, y una consecuencia del principio establecido en la segunda parte del artículo 19. También tenemos el principio de legalidad. Este principio significa, en materia de responsabilidad penal, la condición esencial de la existencia de una regla jurídica que formula la descripción del hecho criminal y de la pena que se le imputa a su autor. Dice, ya que es una ley creada por el legislativo que no sabe que debe de ser escrita, sancionada, promulgada y publicada. Además, que debe ser previamente temporal al hecho de que se califique por ella de criminal. Estas serían las referencias bibliográficas donde nos basamos para la realización de las diapositivas. Le agradecemos por su tiempo y agradecemos por la oportunidad que se nos dio de establecer y de exponer este tema. Mi nombre es Adareli Pérez Olvera, su servidora. El mío es Ixel Guadalupe Olvera González. Jimena Hernández Ortega. Y Fragoso Nájera de Michelle. Muchas gracias y eso sería todo.